la Guerra Federal y sus efectos políticos, económicos y sociales en el siglo XIX. La Venezuela que surge en 1830 con la separación de la Gran Colombia era una sociedad que buscaba mantener los privilegios de las élites dominantes durante el tiempo de la colonia. En otras palabras, lo que pretendía consolidar era un consenso político fundamentando en el establecimiento de un sistema oligárquico de gobierno, en el cual incorporase a su seno tanto los remanentes del mantuanaje criollo como los nuevos grupos surgidos de la guerra de independencia, cuyos privilegios sociales se veían confirmados por las tierras que habían recibido como resultado del traspaso a nuevas manos del latifundio colonial. En énfasis, para 1830, el panorama político venezolano consistía en un campamento armado de excombatientes de la independencia, recompensados a muchos de ellos con la adjudicación de tierras, pero quienes veían bloqueadas sus aspiraciones de conducir los destinos de la República, debido a la concentración de poder de la Constitución de 1830, bajo el poder de José Antonio Páez, y su base de poder, la burguesía comerciante caraqueña, núcleo dominante del Partido Conservador. Ante la obstrucción de su acceso al poder, los militares haciendados comenzaron a dirigir entre 1830 y 1831 rebeliones en el oriente del país que buscaban restablecer sus privilegios, además de expresar un regionalismo político que tenía sus orígenes en la colonia y que se había fortalecido durante los primeros años de la guerra emancipadora. En términos generales, los rebeldes abogaban por un gobierno federalista que protegiera sus dominios regionales. Por otra parte, este mismo argumento fue esgrimido posteriormente por los líderes de la Revolución de las Reformas de 1835 y 1836, al manifestar la intención de limitar bajo el manto del federalismo el poder central, así como entregar a los haciendados unas mayores prerrogativas tanto políticas como económicas. En este sentido, la aprobación de la Ley de Libertad de Contratos del 10 de abril de 1834 significó por lo menos parcialmente cierto entendimiento de los sectores en disputa, debido a cierto grado de bonanza económica, sobre todo en las zonas de producción agrícola en los valles centrales. Paralelamente, en los llanos se vivía una situación distinta, ya que los haciendados se enfrentaban al incremento del aviegato y del bandolerismo como manifestaciones de una profunda inconformidad social. Con la crisis económica que se experimenta a partir de 1842 en Venezuela, comienzan a evidenciarse las graves tentaciones sociales latentes. La pauperización creciente de pequeños y medianos propietarios, desposeídos de su tierra por los efectos del encarecimiento del crédito de las ejecuciones, hipotecas y la marginalización de pequeños comerciantes vinculados esencialmente a los circuitos de distribución interna de los productos agropecuarios. Son las principales causas de los levantamientos de los años 1846 y 1847, cuya expresión política se refleja en la creciente radicalización de los planteamientos del Partido Liberal y de su vocero el periódico El Venezolano. Finalmente, ante el acaparamiento de las tierras por parte de la dinastía monaguista, una fracción del Partido Liberal logra un entendimiento con un grupo de los conservadores, bajo la consigna de Unión de los Venezolanos y Olvido del Pasado, que deriva el derrocamiento de José Tadeo Monagas en marzo de 1858. Los conservadores, oligarquía seguida de la guerra independentista, se oponían a modificar el orden social establecido desde la colonia, imperturbable luego de la guerra de la independencia, incluyendo, entre otras cosas, el sistema electoral. Por otro lado, los liberales proclamaban los ideales de libertad e igualdad. Durante la guerra, los liberales eran conocidos con el nombre de federalistas, ya que el federalismo y la autonomía de las provincias eran sus reivindicaciones principales. Ha sido hasta la fecha la única guerra civil y también la más costosa en pérdidas humanas en Venezuela. Murieron más de 100.000 personas en una nación con menos de 50 años de independizada, que no llegaba al 1.000.000 de personas. El costo mayor de estos 5 años de guerra civil recayó sobre la población. Hubo unos 175.000 muertos, campesinos en su mayoría,
pues ya que se trataba de una sociedad rural de 9,5% de una población total de casi 1.800.000 personas. En las regiones donde se desarrolló la guerra, muchas tierras productivas quedaron calcinadas por los incendios o simplemente abandonadas por falta de mano de obra. Se redujo así considerablemente la producción agrícola y ganadera, ya que se perdieron más de 7 millones de reses. Todo esto trajo consigo el que las exportaciones se mermaran y el incremento de la deuda externa alcance 159 millones de pesos. Durante la Guerra Federal exigía la repartición de las tierras a los campesinos y se pedían sanciones para las personas que se enriquecieron con la propiedad pública. Pero al culminar el conflicto, las consignas federales fueron incumplidas y la estructura de la sociedad agraria tradicional se modificó. Luego prosiguió la consolidación de las grandes propiedades y el acaparamiento de las tierras, las baldías y las reservadas a los indígenas, y de las propiedades de la iglesia. Antes de 1858, el país tenía 36.091 leguas cuadradas de tierras. De estas, 24.641 se consideraban baldías y 11.450 incorporadas al dominio privado. De las tierras privadas, 3.850 leguas cuadradas se dedicaban a la agricultura y 7.600 a la ganadería. Consideraciones generales de la Guerra Federal. En términos generales, la Guerra Federal ha generado un fuerte pensamiento de metodología que no ha permitido evaluar de manera seria el impacto de dicha contienda en la sociedad venezolana de mediados del siglo XIX. En tal sentido, es necesario precisar algunos puntos claves para una mejor comprensión de un fenómeno de tal magnitud. En primer lugar, la Guerra Federal no involucró a todo el territorio venezolano. Los combates más importantes se desarrollaron en la zona de los llanos altos y bajos, el territorio de los actuales estados Barinas, Portuguesa, Cojedes, Apure y Guárico, aunque varios brotes se registraron en la zona central, estados como Falcón, Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua, así como en el oriente, principalmente el territorio de los estados Anzoátegui y Sucre. Se trataba en estos casos de actividades de guerrilla, que solo lograron cobrar importancia en los últimos meses de la contienda. Regiones enteras del país como los Andes, Guayana y el Zulia se mantuvieron prácticamente al margen de la lucha. En segundo lugar, los efectos de la guerra sobre la economía fueron diversos. Si bien es cierto la ganadería quedó disminuida, hubo otros rubros de la producción que no se vieron afectados: el café, cultivado en los Andes, y el inicio del boom algodonero en Guayana, provocado por las incidencias de la Guerra de la Secesión de Estados Unidos entre 1860 y 1865. Son claros ejemplos de esta circunstancia. Además de los aspectos señalados anteriormente, conviene analizar la Guerra Federal desde los puntos de vista político, social y militar, para una mejor comprensión de tal fenómeno. Desde la perspectiva política conviene señalar que durante el tiempo que duró la contienda armada, el debate político estuvo concentrado en Caracas, en torno a la oposición entre los sectores liberales y conservadores. Roto el consenso inicial de la Revolución de marzo de 1858, Julián Castro buscó la alianza de uno u otro bando con el fin de lograr su permanencia en el poder. Sin embargo, estas maniobras solo lograron acelerar su caída. El establecimiento de un efímero gobierno provisional federalista que duró menos de 24 horas y que después del episodio de la San Pablera es reemplazado por un nuevo gobierno de tendencia conservadora. No obstante, en el principio del seno del Partido Conservador se enfrentan dos tendencias: las de los civilistas o legalistas que apoyan a Manuel Felipe Tovar o Pedro Gual, y la de los dictatoriales, quienes promueven la figura de José Antonio Páez como única salida para establecer la paz. Esta pugna se decantará finalmente con el segundo regreso de Páez en marzo de 1861, el derrocamiento del presidente Pedro Gual y la proclamación de la dictadura encabezada por Páez, pero dirigida en realidad por Pedro José Rojas. Asimismo, una vez en el poder, los conservadores llegaron adelante en conversaciones con los federalistas en la sabana de Carabobo, que no lograron un resultado favorable, prolongándose la lucha hasta las negociaciones del Tratado de Coche en abril de 1863. En el plano militar, la Guerra Federal fue esencialmente una guerra de guerrillas. Por otra parte, fue por lo menos en sus inicios la primera contienda armada venezolana que utilizó la recién instalada red del telégrafo electrónico como medio de información,
aunque al poco tiempo la destrucción de los cables y las estaciones telegráficas paralizarían este servicio, ya que la guerrilla lo destruyó. En cuanto a la dirección de la contienda, solo durante el 1 de febrero de 1859 hasta 1860 se puede hablar de una unidad de mando en el seno del ejército federalista, destacando en este periodo hasta la fecha de su muerte en San Carlos la figura de Ezequiel Zamora. 3 grandes batallas constituyen hitos de la excepción en el desarrollo de los combates. La de Santa Inés, en el que Zamora, al mando de 3.400 hombres, derrotó a la fuerza del gobierno que consistía de 2.300 hombres, con un saldo de 1.200 bajas. Entre ambos mandos aproximadamente, la de Coplé, en que las fuerzas gobernantes del general León Febres derrotan al ejército federalista de 4.500 hombres, bajo el mando de Falcón, y la batalla de Buchivacoa, en las que los generales federalistas, Manuel Ezequiel Ursuel y José González, al mando de 3.000 hombres, derrotaron a los 2.500 soldados del general Facundo Camero. De estas 3 batallas, fue en realidad la de Coplé la que decidió el curso general de la guerra, ya que a partir de la misma, Falcón decidió disolver su ejército. Quizás el componente social de la guerra federal sea el más complejo de analizar, debido a que pese a que con el grito de la federación se produjo la irrupción violenta en el escenario venezolano de las huestes llaneras. La dirección política de la insurrección, especialmente después de la muerte de Ezequiel Zamora, la desempeñaron los terratenientes, capas sociales de la burguesía urbana y caudillos militares ideológicamente aburguesados. En este sentido, el propio programa de Zamora era de naturaleza esencialmente intelectual, primordialmente político y más bien moderado que radical. Exigía la abolición de la pena de muerte, la prohibición perpetua de la esclavitud y el sufragio universal combinado con el principio alternativo de gobierno. Es por este motivo que algunos historiadores señalan que más que una insurrección campesina, en el sentido europeo de la palabra, la guerra federal significó un renovado intento de fusión entre 2 realidades sociales y raciales, blancos contra razas mezcladas de la Venezuela agraria. En cuanto a sus consecuencias, se puede afirmar que la guerra federal no modificó las estructuras de una sociedad agraria tradicional. La solución conciliatoria, adoptada con la firma del Tratado de Cochin en abril de 1863, consagró el triunfo nominal de la federación. Aunque en la práctica este principio político nunca pasó de ser una ficción. Una vez en el poder, Falcón distribuyó liberalmente los frutos de la victoria entre los mismos y sus compañeros más allegados. Se le atribuye en este sentido al general federalista José Loreto Arizmendi la cínica o desencantada declaración: luchamos 5 años para sustituir ladrones por ladrones, tiranos por tiranos. En síntesis, a pesar de los calificativos tales como crisol de la igualdad social, guerra revolucionaria o guerra social, que se han utilizado para resaltar su carácter igualitario de la guerra de los 5 años, en términos generales, al final de esta, el fundamento material de la sociedad oligárquica sigue intacta. Es debido a esta circunstancia que muchos autores señalan que en el fondo la guerra federal nunca pasó de ser un intercambio ideológico entre las élites políticas del país. Al evaluar los resultados de la guerra federal venezolana es necesario señalar que esta guerra, si bien logró en parte la igualdad social de los venezolanos, tuvo en general un balance negativo, pues el cambio logrado en el país no fue en realidad tan profundo. Son un claro ejemplo de ello las palabras dichas por el general Arizmendi en 1864, como dije antes. Luchamos 5 años para sustituir ladrones por ladrones y tiranos por tiranos.